técnicos, vamos a entrar en el meollo y os voy a presentar los 3 ponentes. La primera que va a hablar va a ser Camila Cunca, que ya todos los que habéis estado en algún momento en actividades de Caminar el Agua conocéis. Camila es arquitecta superior por la Universidad de Chile y junto conmigo pues, es cofundadora de la iniciativa de Caminar el Agua. Ella nos va a hablar realmente de algo que es el núcleo, el corazón de nuestra iniciativa, puesto que nos va a hablar del caminar como herramienta de descubrimiento del territorio y también de transformación personal, y nos va a hacer un barrido del uso de esa herramienta a lo largo de la historia por distintos movimientos artísticos y también arquitectónicos. Luego hablará Malu Cayetano, que es paisajista e ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid, y ella colabora con varios colectivos e iniciativas ciudadanas para la regeneración urbana, la restauración ecológicas y también para generar cultura a partir de la memoria histórica. Ella justamente nos va a hablar de 2 proyectos que ya está desarrollando en la ciudad de Madrid, en busca de la memoria de vestigios y de señales de la presencia del agua en nuestro territorio. Y finalmente terminará Irene de Andrés, que es artista visual, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, y ella acaba de terminar una residencia artística en el Matadero y nos va a presentar justamente el resultado de ese trabajo, que es un fragmento de un documental inédito que ella está terminando sobre una estructura que estaba antiguamente en el río Manzanares, y también es una manera de descubrir un poco la memoria de la ciudad en relación con el agua. Sin más, voy a dejar la palabra a Camila y espero que disfrutéis de estas píldoras sobre el agua en Madrid y en general el caminar. Bueno, muchas gracias Lucía por la presentación. Hola a todos y bueno, disculpar primero que nada por los desperfectos técnicos. Creo que ha sido mi culpa, pero lo siento, espero que ya todos se hayan podido unir bien. Entonces, bueno, como bien contaba Lucía, yo les voy a hablar sobre el andar, ¿no? Como una herramienta de descubrimiento, de aproximación y conexión con el territorio. Y para ello, primero quiero empezar con una pregunta. La pregunta es, aquí está. ¿De dónde creen ustedes que viene nuestra necesidad de salir a andar? Me pueden responder por el chat, no hay respuestas correctas, ¿vale? Esto va a ser todo más bien una reflexión, esto no es una ciencia exacta. Así que les pregunto eso, ¿de dónde creen que viene esa necesidad como a veces intrínseca, ¿no? que tenemos de salir a caminar? Y sobre todo más en estos días de encierro, ¿no? De confinamiento. Antonio dice cambiar de aires. ¿Tienen alguna otra idea? ¿Alguna otra buscar comida? Sí, bueno, muy bien. Naturaleza del ser humano, pertenencia. Sí, de la necesidad de buscar alimento. Bueno, muy bien, ¿eh? Se acerca mucho a lo que yo también creo, movimiento descubrir, que es justamente estirar las piernas, Leandro, que justamente, ¿no? Esta necesidad intrínseca que viene prácticamente de los inicios de la humanidad, ¿no? En un principio, como todos sabemos, todos fuimos nómades, y de alguna manera, exacto, José, instinto primitivo, ¿no? De relación y supervivencia. Entonces, de alguna manera, este nomadismo, esta necesidad de salir a caminar, nace, ¿no? de la búsqueda nace de la necesidad de moverse en la búsqueda por la subsistencia, en la búsqueda por alimentos, lugares a los que pertenecer, agua, ¿no? Entonces, de alguna manera llevamos esto en el ADN. Pero ahora, una vez satisfechas esas necesidades, ¿no? pasamos a ser sedentarios. Entonces, y el caminar pasa a ser un acto más bien utilitario o incluso simbólico. Tal vez les suenen estas estructuras de piedra, a lo mejor las han visto por algún lugar de Europa, o otros lugares del mundo. Son los menhires, son los primeros datan del Neolítico, y son, digamos, los primeros elementos artificiales que se sitúan e intervienen en el paisaje, la primera intervención o transformación del paisaje que simboliza de alguna manera el término del nomadismo, ¿no? para pasar al sedentarismo y después a las civilizaciones, ¿no? Ahora me voy a saltar varios siglos, me voy a ir al siglo XX para hablarles de algunos movimientos artísticos y de arquitectura que se han basado en esta práctica del caminar, que han vuelto, digamos, a cuestionarse el tema del andar para su creación, para su investigación. Entonces me voy a ir al año 1921, al movimiento Dada,
ellos son los primeros artistas que proponen iniciar una serie de incursiones urbanas a lo que ellos llamaban los lugares banales de la ciudad. Aquí les pregunto, ¿cuáles creen ustedes que eran para los dadaístas esos lugares banales? ¿Qué significa o qué puede significar para ellos un lugar banal en la ciudad? ¿Qué creen que puede ser? Antonio dice el campo, Lucía un lugar de paso, vertederos, parques, lugares cotidianos. Bueno, para ellos sí, van todos, bueno, como ya les dije, no hay ninguna respuesta correcta, varios, dice Gabriel. Lugares no apreciados, Álvaro, muy bien. Bueno, sí, exactamente, van todos por muy buen camino. En el fondo eran para ellos lugares carentes, ¿no?, de un significado concreto en la ciudad. Entonces, infraestructuras en abandono, espacios intersticiales, todos estos sitios que son un poco extraños y de alguna manera no pertenecen a la trama urbana, ¿no? Entonces, en esa primera visita dada, como ellos la llaman, ellos proponen visitar una iglesia abandonada en París, lo que esto sentaría las bases de no sé si han escuchado el concepto o el término de las intervenciones urbanas, ¿no? Pero ellos proponían que en vez de intervenir con objetos del espacio urbano, se interviniera con los propios cuerpos de los artistas que visitaban esos espacios. Y en esta época surge entonces el concepto de surrealismo. Ellos lo definen como un automatismo psíquico puro mediante el cual se propone expresar verbalmente o por escrito, de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Y también definen otro concepto, que es la deambulación surrealista, que consiste en alcanzar mediante el andar un estado de hipnosis, una desorientadora pérdida de control, un medium a través del cual se entra en contacto con la parte inconsciente del territorio, ¿no? Entonces lo que ellos hacían era organizar estas deambulaciones surrealistas, como ellos las llamaban, que eran caminatas o, digamos, excursiones a campo abierto. Ellos proponían un punto de partida y un punto de llegada y se lanzaban, digamos, al territorio a caminar durante días. Bueno, estos puntos, el punto de llegada y el punto de partida eran bastante al azar, lo situaban al azar en un mapa, y luego se lanzaban a caminar durante varios días y durante varias semanas, ¿no? A veces incluso varias semanas, de manera de entrar. Perdón, no sé, creo que alguien tiene el micrófono abierto, por si lo puede silenciar para que no se generen interferencias, por favor. Vale, entonces la idea era entrar en contacto con la parte, ¿no es cierto?, inconsciente del territorio, de estas deambulaciones que a veces duraban, semanas, en las que iban caminando y conversando, de manera de buscar los límites, explorar los límites entre la vida consciente y la vida soñada. Y ahora les pregunto, ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de la palabra o con la palabra deriva? ¿Qué es la palabra, o sea, qué es para ustedes la palabra deriva? ¿Han escuchado alguna vez esta palabra? Charo dice sin rumbo fijo, muy bien, ir sin rumbo fijo, divagación, arrastrado sin rumbo. Maite dice caminar sin rumbo también. Sonia dice también sin rumbo fijo. Pues muy bien. La verdad es que los primeros que utilizan este concepto en el arte son los situacionistas, el movimiento de la Internacional Situacionista, quienes son exactamente los primeros que sientan unas bases para una teoría de la deriva. El contexto era digamos, las ciudades de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades se comenzaron digamos, a construir de una manera demasiado racional, ¿no? En los años 60, sobre todo, 55, 58, y sobre todo a la cabeza con el arquitecto que muchos de ustedes habrán oído, que es Le Corbusier, ¿no? La forma sigue la función. Entonces, para los situacionistas, esta forma de construir ciudad era demasiado aburrida, ¿no? Entonces ellos decían, necesitamos volver a esas ciudades orgánicas, o necesitamos volver a encontrar en la ciudad algo que nos permita soñar, ¿no? Estamos muy aburridos de esta construcción de las ciudades, el ser humano no es tan simple, la forma no sigue la función. Entonces empezaron a cuestionarse todo esto y lanzaron esta teoría de la deriva, que era una técnica de paso ininterrumpido por diferentes lugares, algo opuesto a lo que sería el concepto de viaje o de paseo, ¿no? La persona se entregaba completamente a la deriva y tenía que renunciar a las motivaciones normales de trabajo y demás para desplazarse en la ciudad, y dejarse llevar, evidentemente, por todos los encuentros y situaciones que ocurrieran en el terreno. También contaban con algunas normas, como fijar por adelantado los territorios a explorar, emprenderse en grupos de 2 o 3 personas para adquirir un mismo estado de conciencia,
una duración media de un día, aunque también podía extenderse por semanas o incluso meses, y la posibilidad de coger taxi u otros medios de transporte para favorecer esa desorientación, ¿no? Y aquí nacen como las primeras representaciones gráficas que ellos llamaron de esas derivas, que ellos llamaron los mapas psicogeográficos. Si lo ven, ¿no? Esto no tiene pinta de mapa, si uno se pone como estrictamente bajo la lupa de un mapa de lo que conocemos como mapa, con calles y manzanas, ¿no? Entonces justamente era eso lo que ellos querían representar, los efectos psíquicos que el ambiente generaba sobre ellos durante esas derivas. Entonces no tenían por qué ser mapas, digamos, razonables o con algún sentido, sino que podían ser mapas totalmente que viniera de esa imaginación del caminar, del perderse por la ciudad, ¿no? Es Guy Debord, uno de los principales exponentes de este movimiento, de la Internacional Situacionista, quien construye un mapa para perderse por la ciudad de París. Entonces justamente este mapa pretendía todo lo contrario a los mapas tradicionales, ¿no? Que el turista se perdiera, se desorientara, encontrara otros lugares en la ciudad. Bueno, y aquí, después de la Internacional Situacionista, muy cercano a ellos, está el artista Constant. Constant es un artista holandés que más tarde daría forma física, digamos, a esta utopía de una ciudad nómade. A través de dibujos y maquetas, e inspirado en las comunidades gitanas, que se mueven mucho, ¿no? Y no tienen un lugar preestablecido, él soñaba con estas ciudades que fuesen construidas a partir de los desplazamientos, ciudades sin límites, sin fronteras, para lo que diseña una serie de maquetas y dibujos súper interesantes con mucha teoría de fondo sobre este tema, digamos que proponen eso, ¿no? Entonces estas maquetas fueron expuestas hace unos 3-4 años atrás en el Museo Reina Sofía. No sé si les suena esta exposición de Constant, de la ciudad New Babylon, que justamente era esta ciudad, ¿no?, que se construía a partir del andar. Y ya me paso a un tiempo más actual, al año 95. Aquí nace un grupo bastante conocido, sobre todo en el mundo de los arquitectos y los artistas, que es el colectivo romano italiano Stalker. Ellos, un grupo de estudiantes de arquitectura, influenciados claramente por todos estos movimientos, ¿no? Ellos se empiezan a cuestionar, ¿por qué si estudiamos arquitectura y estudiamos ciudad, no salimos a conocer esa ciudad? ¿Qué estamos estudiando, no? La ciudad se mueve, la ciudad se transforma, entonces lo que queremos es salir a conocer eso, y proponen un viaje de 5 días, con tiendas de campaña, totalmente a la deriva, ¿no? Por esos lugares que ellos llaman los territorios actuales, más o menos parecido a la ciudad banal en el caso de los dadaístas, ¿no? Entonces, todos estos lugares que quedan un poco a las afueras, por decir así, o sea, pueden estar en el centro de la ciudad, ¿no? Pero son lugares que están totalmente en el inconsciente, los lugares que están debajo de las autopistas, los lugares de naturaleza que quedan ahí como unos retazos en la ciudad, o bien, por ejemplo, bueno, obviamente infraestructuras también en abandono. Entonces ellos lo que proponen, o su teoría, es que en el fondo la ciudad está construida sobre un gran mar, ¿no? Y la ciudad es de alguna manera como un archipiélago, unas islas, unas manchas que están encima de un gran vacío. Entonces lo que ellos quieren ir a explorar es ese vacío interesante, informal, que queda entre la ciudad construida y que queda, digamos, entre medio de la ciudad construida, ¿no? Entonces proponen justamente cambiar la perspectiva, irse a la ciudad vacía, ¿no? A observar la ciudad desde el vacío, no desde el lleno, como estamos acostumbrados a verla todos los días a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, este grupo Stalker Observatorio Nómade ha sido un grupo muy potente, digamos, muy influyente para todas las personas que creemos en un urbanismo que nace desde los habitantes, ¿no? Entonces, bueno, tienen un trayecto muy largo, todavía siguen funcionando a través de acciones, cursos en la universidad, bueno, diferentes tipos de proyectos muy interesantes, investigación, acción, todo relacionado al urbanismo, empírico, o sea, a través del caminar y del conocer las realidades en el terreno. Si quieren investigarlos, bueno, este grupo es muy profundo, tiene muchísima trayectoria, no me voy a quedar aquí porque podría estar una hora hablándoles de ellos, pero si lo quisieran investigar, se llaman Stalker Observatorio Nómade. Y bueno, ya para ir terminando, aquí para resumir todo en una línea de tiempo, digamos, hemos hablado del paleolítico, ¿no?, con los nómades, el neolítico, con ya la primera intervención en el paisaje, el Dada, luego la deambulación surrealista, la teoría de la deriva,
New Babylon Constant, el Land Art, que no hemos alcanzado a hablar de ello, y finalmente Stalker, y bueno, también actualmente, hoy en día, la actualidad, que entre los muchos movimientos que hay que utilizan el caminar como una herramienta de descubrimiento y de creación también, de acción, ¿no? Está nuestro proyecto, que es Caminar el Agua, que bueno, algunos ya lo conocerán, pero nosotros nos basamos principalmente en el conocimiento y la experiencia directa, porque creemos que el andar transforma y que solo desde esa experiencia emocional que uno puede, digamos, trabajar con el territorio, ¿no? Es la única manera de cómo vamos a ser capaces de actuar, ¿no? Si no conocemos empíricamente, nunca vamos a ser capaces de tomar una decisión, ¿no? Entonces nuestro enfoque es justamente juntar el andar con la divulgación de la ciencia y la cultura del agua, a partir de caminatas interpretadas, siguiendo ríos, arroyos, el agua como nuestro, digamos, nuestro argumento, porque es digamos, el eje estructurante del territorio, pero también con complementando con actividades participativas, programas educativos, charlas, talleres, información abierta que pueden encontrar todo a través de caminarelagua.com. Bueno, colaboramos con entes públicos, privados, hemos trabajado con administración pública también, y ahora ya para cerrar, les quiero preguntar o dejar con el bichito, ¿por dónde vais a realizar vuestra deambulación surrealista una vez que salgamos del confinamiento? No es necesario que me respondan, pueden pensarlo si quieren también responder bien, pero en el fondo aquí lo que les quiero, a lo que les quiero invitar es a pensar que uno normalmente realiza siempre los mismos recorridos, ¿no? Va de la casa al trabajo, del trabajo al supermercado, de la casa, y se van generando como unas especies de figuras geométricas que lo que nos hacen es impedir que conozcamos otros lugares de nuestra propia ciudad, de nuestro propio barrio, que son a veces súper interesantes y nos pueden llegar a sorprender, ¿no? Entonces, a lo mejor, o incluso cuando vamos de visita a otros lugares, no es necesario ir siempre a los lugares más turísticos, ¿no? De repente, si uno se propone hacer otro tipo de exploraciones, también puede descubrir otros lugares muy interesantes en la ciudad que no son los lugares conocidos, ¿no? Sino que son lugares que vienen también de una actitud propia, lúdica, de exploración. Entonces eso, muchas gracias por la atención, y ahora ya paso a Malú Cayetano. Ella nos va a llevar por un viaje por la memoria de los arroyos ocultos de Madrid, muy interesante. Así que muchísimas gracias, y ahora ya dejo de compartir mi pantalla para darle paso a Malú. Hola, voy a ver si cojo yo la pantalla. Aquí está, compartir. Ya la veis, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues nada, muchas gracias Camila por lo que nos has contado, que al final siempre una aprende cosas nuevas. Muchas gracias también por invitarme, Lucía y Camila. Yo normalmente, o en las últimas sesiones, he sido parte del público y me hace mucha ilusión pues ahora pasar a este lado, ¿no? Y contar un poco el trabajo que vengo haciendo. Me está acoplando porque tengo una persona escuchándolo en casa. Pero bueno, ya está. Bueno, el proyecto, lo que os quiero enseñar es esta idea de Madrid acuosa, o esta línea de trabajo. Efectivamente, coincido completamente con lo que nos has contado, Camila, en referencia a ser curiosos, a explorar nuestro territorio más inmediato. Todo esto viene un poco motivado por eso. Sobre todo son dos proyectos que están muy contextualizados efectivamente en la ciudad de Madrid, que pretenden pretenden revisar o reflexionar acerca de la relación de la ciudad y las personas con el agua en una ciudad como Madrid, que tiene un vínculo fundamental en la fundación de la ciudad, ¿no? Madrid está aquí por todas estas aguas subterráneas que fueron las que abastecieron la ciudad durante siglos. O sea, que tiene que ver un poco con esa recuperación de un patrimonio natural y un patrimonio hidrológico, esa riqueza, pero también aspira de alguna manera a pensar en la relación futura de esta ciudad con el agua en un contexto también, bueno, de crisis climática, etc. Entonces yo os voy a contar, pues con esta primera imagen comenzamos un poco este paseo. Esta imagen la tomé en un proyecto, bueno, se tomó en un proyecto que hice junto con Daniel Tornero
Ana Cristina Herreros y Amelie López Aramburu de Campo Adentro en la zona de Carabanchel, en San Isidro. Esto es al lado del Parque de San Isidro, en la zona alta. Esta es una foto que tomamos, un paseo de agua también. Durante varios meses recorrimos el territorio haciendo una serie de paseos en los que invitábamos tanto a expertos en ecología urbana como a artistas sonoros, porque creemos que como un poco en esa confluencia de saberes, de miradas, se generan como movimientos de aprendizaje muy intensos, ¿no? Y aquí descubríamos en estos rastros y estos vestigios que sí es cierto que una va buscando, pues de pronto hay algunas calles en la ciudad de Madrid, que no es solo esta, son muchas más, que todavía perdura pues esa relación, ¿no? Esta es la calle de Valdeacelada, simplemente es prácticamente lo único que ves, ¿no? O sea, realmente en esa calle nada más te hace pensar que por ahí cerca había un arroyo. Entonces de ahí pues empecé a investigar, bueno, qué es esto de un arroyo, ¿no? O sea, bueno, cuál es la definición de un arroyo. Un caudal corto de agua, casi continuo, es una de las primeras definiciones que sale en el diccionario de la RAE. Estoy segura que hay muchas más en términos técnicos, etcétera. Y lo que me gustaría ahora es proponeros que cada una piense e intente buscar en su memoria cuál es el primer arroyo, cuál es el primer recuerdo que tienes de un arroyo, ¿no? Que cada uno piense si es un recuerdo antiguo, si viene de lejos, si era un lugar que estaba cerca de donde vivíais, si sois de Madrid, he visto que hay gente que es de fuera también, pues cuál es ese el primer arroyo, qué es lo que hacíais allí, pasabais por allí, os quedabais un rato, también, bueno, con quién ibais, si era algo que hacíais acompañados, cómo eran esos arroyos, qué pinta tenían, ¿no? Qué vegetación había asociada, qué colores tenía esa vegetación. Un poco, había más o menos agua, esa agua la tocabais. Si la tocabais, bueno, pues qué sensaciones os provocan, qué sensaciones os recuerdan. Y bueno, un poco si hay sonidos o olores que acompañaban a esa situación, pues me gustaría que la recuperarais, ¿no? Que os trasladarais por un momento a ese lugar. Esta idea es un poco después es un paseo, ¿no? Sobre cada uno, un paseo en la memoria de los recuerdos de cada uno. Entonces, ahora me gustaría compartir otros recuerdos de algunas de las personas que entrevistamos en el proyecto de Paraíso Inhabitado. Organizamos con ellos, con los vecinos de la Asociación Vecinal Terceterol, un paseo en el que ellos dirigían de alguna manera, ellos eran los que nos enseñaban su barrio, y nosotras aprovechábamos para ir preguntándoles sobre este famoso arroyo, y también fuimos grabándoles según iban hablando, y entonces estos son una serie de fragmentos. Bueno, la calidad del audio es una grabación de campo, espero que seáis generosos en la escucha, y ahora os lo pongo. Un segundito. Dios mío. En todos los arroyos que no estaban contaminados había peces. Luego había arroyos contaminados y no tenían peces, claro, ni ranas casi. Pues yo cazaba muchas ranas. Las ranas, las ancas se comen. Es un plato extremeño, muy bueno, muy rico. Pues este es el arroyo Valdeacelada, pasaba por aquí. Las casas estas que se veían bajas y demás, donde se vino a vivir mucha gente, cuando venían de fuera, era al otro lado del río y era todo hasta un puentecito que hay del arroyo, hasta ahí llegaban las casas. O sea, desde aquí hasta allí. Aquí había un edificio de 4 plantas, 3 plantas, grande, al otro lado, que era mucho más antiguo. El arroyo bajaba por aquí y se introducía en General Ricardos en toda una bajada que bajaban todos los arroyos por esa bajada hasta el río Manzanares. En toda esta ribera lo que hacían eran los botijos que luego se ponían en San Isidro, se hacían aquí, en esta zona. Eran todo
Botijeros, eran todas fadillas, desde aquí hasta General Ricardo son fadillas. Había pequeñas casitas que eran todos talleres, que todavía hoy en día, los que tienen aquí los talleres todavía exponen, venden al lado de la iglesia. ¿Tenía una cantidad de agua más o menos constante? No, sí, eran ríos, sí, arroyos constante. un poco secos, ¿no? No, era constante. Desde Carpetana hacíamos barquitos y los echábamos al arroyo y bajábamos hasta ahí, que luego se los comían. Y se iban al Manzanares. Se iban al Manzanares. No llegabais nunca a ver ninguno de Manzanares. Bueno, espero que lo hayáis oído. La verdad es que es una manera de ir poniéndole un poco cara a estos arroyos, pero no es la única. También en esta búsqueda, pues la literatura de alguna manera informa al paisaje, y en este caso, pues me gustaría compartir un informe de 1916 escrito por Julián Gil Clemente, ingeniero jefe del servicio. Es un informe sobre el estado de los viajes del agua en aquel momento, y en este informe él escribe: las arroyadas en seco, en términos generales, no acusan un caudal sensible, sino en época de lluvia, cuando el filtro que constituye sus lechos llega a colmatarse. Y aquí también describe que si por un momento pudiéramos levantar la capa del terreno de aluvión del periodo cuaternario que constituye el suelo de Madrid y el terreno echadizo con el que la urbanización lo desfigura, veríamos a la villa de Madrid surcada por infinidad de arroyos dotados con aguas procedentes de la sierra. Al final, bueno, pues es un trabajo también de investigación en el que vas juntando diferentes fuentes. Esta fuente es más cartográfica, este es el estado actual la capa de hidrología de la región de la ciudad de Madrid, con los diferentes grados, ¿no? Y pues está a la derecha tenemos el Jarama. Aquí está el Jarama, aquí está el Manzanares, y os voy dando información. No sé si notáis algo curioso en este mapa, ¿no? De llenos y vacíos. Aquí tenemos la ciudad, el límite municipal, ¿no? La ciudad de Madrid. Empieza a hacerse la relación entre lleno y vacío un poco más clara, para aquellos que, bueno, pues si hay alguna duda. Aquí ya llega la última imagen en la que se añade todo el tejido urbano. Entonces, bueno, nos damos cuenta que precisamente donde no hay nada de arroyo ni nada de estas redes secundarias o terciarias, pues es la ciudad de Madrid. Aquí, buscando un poco, intentando encontrar por dónde recorría el arroyo Valdecelada, bueno, pues vas a estas cartografías de 1870 que se superponen y que acabas un poco descubriendo más o menos esa fuente, pero hay muchas más. Bueno, pues por dónde iban estos arroyos. Este arroyo del que hemos hablado estaba por aquí. Aquí está San Isidro, el parque de San Isidro. Y otro proyecto y otro arroyo del que me gustaría hablaros está vinculado al Parque Calero, que es esta zona de aquí. Aquí, bueno, esto es la M30, más o menos, para que os situéis. Y aquí más o menos donde está el puntero, ahí están las ventas. Esto es un proyecto que se llama Aguas Ocultas, Aguas Olvidadas, que desarrollé el año pasado con Nick Miller y Minty Donald. Son dos artistas escoceses que además nos están escuchando desde allí. Estuvimos trabajando sobre estas relaciones perdidas de este lugar concreto de Madrid con el agua. En este trabajo, una de las cosas que hicimos también al principio fue hablar con vecinos y preguntamos de forma concreta si creían que el agua era una característica importante del barrio, ¿no? Esta zona es la zona de la Concepción, esto es el Carmen, por aquí va Alcalá. Y ellos nos contestaban que no, que el agua en realidad pues no la identificaban como una característica importante del barrio. Y este es el Parque Calero, y el Parque Calero en realidad en los años 50 era un arroyo. Aquí que os voy a enseñar dos secciones, una va por aquí y otra por acá, para que las situéis. Esta imagen también encontrada en archivo, ¿no?, de la Fototeca de Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 1947, nos dan una imagen ya mucho más real, ¿no?, de cómo serían estos arroyos. Este edificio de aquí, más o menos, bueno, este edificio de aquí exactamente,
es el primigenio de esta escuela de aquí, de esta iglesia, así que más o menos esa imagen está tomada por aquí. Así que así, esta era la pinta que tenían algunos de estos arroyos periféricos, y si añadimos a esta imagen la capa de geología, que es un poco la capa que también de las que nos habló en la sesión pasada Lucía, aparecerían esas famosas arcosas, ¿no?, que son capaces de transmitir el agua. Incluso veríamos una línea de saturación del agua y un flujo de agua subterránea, porque los arroyos madrileños captaban el agua de la lluvia, pero también eran lugares en los que manaba este famoso acuífero. Incluso en la zona de este parque o de este arroyo del Arroyo Calero, por ahí también vimos que era la zona de captación de uno de los viajes del agua de Madrid, uno de los más importantes, el Bajo Abroñigal, abastecía el centro de Madrid y de aquí cogía el agua. Entonces ahora vamos otra vez a esa búsqueda en la bibliografía, ¿no?, en la literatura, y encuentro este libro de Miner Otamendi que habla sobre la transformación de Madrid en el Madrid de los años 50. En este libro él hace esta descripción: el Arroyo Calero figuraba en la coreografía madrileña como el afluente del Abroñigal. Si este llevaba caudales poco limpios a su dueño y señor, el Manzanares, puede suponerse lo que recibía del Calero. Su ancha vaguada era, en verano, zona lamida, suelo caliza, tierra en cueros. Cuando llovía, arrastraba el agua hasta su cauce toda la podredumbre limítrofe, haciendo al Calero millonario en náuseas. En este momento, en los años 50, 60, todos estos arroyos están en un estado de bastante degradación, ¿no? Se convierten muchos de ellos en saneamientos abiertos, ¿no?, en cloacas abiertas. Entonces, en esta transformación, cuando la ciudad llega al barrio, se hace todo este desarrollo urbanístico, que es la zona de la Concepción. Y entonces, que por aquí, por donde iba el arroyo, bueno, se rellena, ¿no? Hay unos echadizos brutales y se rellena completamente de los escombros de las casas bajas que se habían construido de manera informal en la periferia madrileña, en este caso San Pascual. Aquí también está el barrio de Sin Permiso, el barrio de la Alegría. Y ahí sí es como, bueno, pues el arroyo ha ido desapareciendo. Incluso una cosa interesante es que cuando ves descripciones del Calero, ni siquiera se menciona el arroyo. Entonces ahora, bueno, ya acabando, volvemos otra vez por donde habíamos comenzado este viaje o este paseo. Volvemos enfrente del arroyo Valdeacelada. Vamos a ir al arroyo Embajadores, que corría pues hasta 1900 prácticamente, ¿no?, 1877. Esto es la glorieta del Puente de Toledo. Venía desde Lavapiés, que es un poco por donde nacía. Y aquí tenemos un poco una foto, o sea, una ortofoto del estado actual. Y bueno, hay un poco una desviación, pero si queremos, nos podemos imaginar que por esta calle, por la calle Carmen Cobeña, me parece que se llama, es por donde el arroyo Abroñigal encontraba la Manzanares. Y bueno, como ejercicio final de este recorrido, me encantaría proponeros, si os atrevéis a imaginaros cómo se podría transformar esta calle para que este arroyo volviera a correr, ¿no? Estas ideas, que a lo mejor parecen un poco descabelladas, en realidad se pueden contextualizar. La práctica de esconder arroyos y tapar ríos no es algo que solo se nos haya ocurrido a nosotros, ha pasado de forma sistemática por todo el mundo. Hay algunas ciudades como Seúl que han hecho grandes esfuerzos para revertir esas decisiones. Por ejemplo, en el río principal de la ciudad de Seúl, que estuvo tapado y era una autopista hasta los años 80, en el 2005 fue transformada y se ganó como un parque casi parecido de alguna manera a lo que hicimos nosotros aquí en Madrid, pero bueno, ellos tienen acceso al lecho. Y también en esta imagen de la izquierda pues me recuerda un poco también a esas imágenes antiguas de Madrid y de las islas y de un caudal poco abundante. Eso también les pasaba a ellos. De hecho, su río
este río de la derecha es un poco ficcionado y no hay una recuperación del cauce fluvial, es una especie de recirculación del agua. También tienen periodos de estiaje muy prolongados. Aquí hay otras ideas para, bueno, pues para daros pistas. Friburgo, Alemania, tienen unos canales que recogen el agua en el momento, pero también otras soluciones mucho más antiguas, como en Tui, Pontevedra, que es donde pasa el agua cuando llueve. Igual estas son unas opciones, pero quizás sería bonito que después de haber hecho ese ejercicio de recordar vuestros arroyos, pues que a lo mejor en lugar de inspiraros en eso, pues lo hicierais en esas memorias. Entonces la idea sería que nosotros ahora, después de la charla, pues Camila bueno, desde la organización nos van a mandar un email con esta imagen y luego pues a mí me encantaría recibir como ideas acerca de cómo se puede transformar esta calle y en función un poco de lo que veamos, pues ya veríamos la manera de hacer la evolución de ese trabajo. Pero bueno, espero que os apetezca. Además ahora en casa pues hay cosas y sobre todo si alguno está con niños, pues también es un ejercicio interesante. Aquí está el correo, pero bueno, malu@lapa.es, pero ya Camila os lo dará. Ya voy acabando, esto ya es la última imagen. Muchas gracias por vuestra atención. Este es todo el trabajo que queda por hacer. Estos son todos los arroyos que ya están, que no están, ¿no? Más allá de las cartografías y el nombre de las calles. Ahora pues estoy haciendo un trabajo en la zona de Fontarral, trabajando un poco en esta línea y con la gente de Ciudad Huerto, con un proyecto que se llama Sendas Ocultas, así que bueno, espero que pronto podamos recorrer un poco estos vestigios del agua en Madrid. Y nada, luego al final de la sesión pues hablaremos un poco de las preguntas que podáis tener. Ahora mismo no estoy haciendo mucho caso al chat. Y ahora os paso la palabra a Irene Andrés, que tiene un trabajo muy bonito, súper delicado, lleno de matices y que estoy segura de que disfrutaréis. Así que yo ya voy a quitar mi pantalla. Y nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. A ver si... Ah, ya, perfecto. Ya estoy. Muchas gracias por las presentaciones, chicas, y por la invitación. Yo os quería hablar del último trabajo que he estado llevando a cabo gracias a una beca de Matadero Madrid, que empecé en enero de 2019 y bueno, el título es La Isla y viene de un conjunto de piscinas que estaba a la altura del Puente del Rey, que se construyó en los años 30, diseñado por Luis Gutiérrez Soto. Este conjunto de piscinas me interesaba mucho porque sufrió parte de la historia de la ciudad y parte de una historia de la ciudad que desconocía y me hizo querer saber más acerca de cuál ha sido la relación de los madrileños con las aguas y el ocio. Yo vengo de Ibiza, de una isla, entonces mi relación, pues claro, con el mar es una, pero los ríos, por ejemplo, lo que comentaba la compañera Malú de arroyos, pues no he tenido. Entonces, sin embargo, llevo más de 10 años o casi 15 años viviendo en Madrid y no conocía, pues por ejemplo, cuál había sido nuestra relación con los cuerpos de agua, con el río, cuando la historia de Madrid está ligada completamente a las aguas, ¿no? Entonces comencé a estudiar acerca de esta piscina ya desaparecida y bueno, y a través de ello pues fui conociendo también otras historias, interesándome por la renaturalización del río Manzanares y gracias también pues a las compañeras aquí presentes de Caminar el Agua, a Malú, a toda una serie de entrevistas que he estado desarrollando, pues he podido conocer y es parte del proyecto que os quiero compartir, que va a ser un documental que espero terminar algún día, porque estas cosas siempre al final se eternizan terriblemente. Hay tanto por destilar, por descubrir, por ver cómo se cuenta la historia, que os voy a dejar con uno de los fragmentos, que es la primera entrevista que realicé, que cuenta un poco también pues
pues la memoria de esa piscina, pero también uno se puede hacer a la idea de pues cuál ha sido eso, nuestra relación con este río, también cuál queremos que sea antes del exceso de urbanismo, de la mala gestión de residuos que comentaba Malú, ¿no? De cómo Madrid de alguna manera pues dejó de mirar a sus arroyos primero y luego a su río que quedó apresado por una autopista, también un río pues que ha recibido muchas burlas porque pues como sabemos no es el Sena y el Támesis, es un río pues modesto, pero que es lo que corresponde también en parte a nuestra geografía. Entonces os dejo un poco con este fragmento de esta pieza y luego sigo contigo. Que la mayor parte de los madrileños se pueden figurar que en el río Manzanares había una isla. Entonces esa isla está más o menos en la entrada principal de la Casa de Campo, a la altura de la estación que entonces se llamaba del Norte, hoy Príncipe Pío. Y bueno, pues era una isla natural. En el año 31, un arquitecto muy conocido que hizo muchos cines en Madrid diseñó la piscina, que era realmente una obra arquitectónica sensacional, no solamente en la funcionalidad de piscina, sino en su presencia toda. Era una construcción de hormigón que tenía forma de barco, muy vistosa. Tenía dos piscinas, una en popa y otra en proa, y luego tenía una piscina cubierta, digamos, hacia el centro del barco, hacia el puente de mando que había. Y luego pues había un bar, tenía servicios, yo qué sé, me parece que tenía un gimnasio, que yo realmente no me acuerdo. Históricamente tuvo problemas importantes porque, claro, esto fue inaugurado en el año 31 y en el año 36 comenzó la Guerra Civil. Precisamente en esa zona, a un lado estaba Madrid ocupada por la República, que no fue vencida en los primeros momentos del alzamiento de Franco, de las tropas que se alzaron aquí en el cuartel de la montaña. Pero en el otro lado, en la Casa de Campo, en toda la zona del otro lado del río, realmente estuvo ocupado los prácticamente 3 años que duró la guerra por las tropas de Franco, lo que se llamaban todos los nacionales. Entonces hubo muchos bombardeos en aquella zona. Uno de esos bombardeos dañó fuertemente a la piscina, a la isla. Pasada la guerra, yo creo que en el año 41-42 se reconstruyó y se puso en funcionamiento otra vez. Parece que bajo los auspicios de la organización sindical vertical. Así, la piscina se convierte en un aula deportiva donde después de la diaria clase de gimnasia aprenden a nadar, lo mismo que nociones de salvamento y toda clase de ejercicios en el agua. O sea, pasada la guerra, mi familia vino a Madrid. Yo conocí aquello, sería hacia el año 44, 45, lo conocí. Y entonces yo fui 2 o 3 veces, estuve allí. Y fui con mis padres y con mi hermana, que era muy pequeñita. Yo tendría 8 años, 7, 8 años tendría. Y bueno, la primera vez que fuimos, yo creo que fuimos un poco de casualidad. El caso es que entramos a la piscina y nos quisimos bañar, pero no teníamos bañador. Bueno, pues curiosamente se alquilaban bañadores. Entonces los bañadores, en la posguerra, incluso para los niños, no eran bañadores de medio cuerpo, eran bañadores de cuerpo entero.
íbamos hechos unos birrias. Había unos vestuarios, naturalmente, ¿no? Y nada de suntuoso, era muy sencillo todo, como correspondía a aquel tiempo, que la verdad es que era un tiempo de muchas escaseces, y aquello estaba sin lujos, eran unas instalaciones que tenían comodidad, pero no tenían lujo. En una de las veces, no sé cuál, mi padre tuvo un pequeño accidente, y es que se tiró a la piscina de cabeza, y con la mala suerte que dio con el fondo con la mano, y el dedo pulgar se le volvió, con una cosa muy dolorosa, y salió allí, pues el hombre, lo que sé, casi gritando, ¿no? de dolor de aquello. Y le atendieron en un botiquín que había, le pusieron el dedo colocado en su sitio, le vendaron la mano y no sé qué historia, y ya se nos fastidió el día, ¿no? Porque ya mi padre ya no tenía ganas de piscina. Se tomaba el sol allí. Bien, un sitio muy agradable, en un entorno que no se parece en nada. Claro, el río hoy, con la canalización y el Madrid Río y demás, no se parece nada. La corriente cobra una fuerza y un ímpetu peligrosos y amenazadores. Pero en el año 47 hubo unas inundaciones por unas lluvias muy fuertes y se inundó aquello, se dañó bastante. Se conoce que había algunas zonas que cuando se habían restaurado que no se habían, eran un poco precarias y se dañó mucho. Pero lo volvieron a reabrir. Aquello duró más o menos como yo lo conocí hasta el año 50 y algo. Y yo me acuerdo cuando aquello desapareció que fue un poco dramático, ¿no? Pero fue por decisiones, porque claro, arriba se habían montado presas y había otro proyecto de río totalmente vinculado con otros intereses. Bueno, ahora sigue Tomás contándonos acerca de la playa de Madrid, que igual algunos de vosotros la conocisteis. Estaba aguas arriba, al lado de lo que se conoce ahora como el Parque Sindical. Lo que, claro, nos lleva a pensar en eso, que en nuestro modelo de viajar también, en nuestro modelo de entender y de consumir el ocio, y un poco la invención de la playa, ¿no? Que la playa, al final, el concepto de playa es una construcción humana. Antes del siglo XVIII, pues el mar era un lugar de trabajo, era un lugar temido, no estaba extendida esta idea de balneario que se extiende y ya se empieza a explotar en el siglo XIX, con esa asociación también del agua, del mar y de la salud. Pero en los ríos sí que había vida alrededor de los ríos, que no tanto alrededor de la costa, cosa que se invirtió completamente, ¿no? Entonces, bueno, os dejo el vídeo así de telón de fondo, que ya que estamos todos confinados, pues al menos funciona un poco como una ventana a otro paisaje que ahora mismo pues no podemos recorrer, ¿no? Pero lo que sí que os invito es que cuando terminemos este confinamiento, pues que os vayáis al Puente del Rey, que está, como ha dicho Tomás, al lado de Príncipe Pío, y que os asoméis a observar las islas, que es una de las cosas que podemos hacer también gracias al proyecto de renaturalización llevado a cabo por el Ayuntamiento de Ahora Madrid y en colaboración con Ecologistas en Acción, que a mí me parece muy interesante, pues no solo por ese ejemplo también de recuperación de la naturaleza, sino también porque si buscáis los mapas antiguos de la ciudad de Madrid, que Malú os ha puesto el fragmento de uno de ellos, se pueden observar cómo sí que existían estas islas. Entonces, volver a ver estas islas como las descendientes, pues uno se puede imaginar también la piscina, que el nombre de la isla viene precisamente de que se aprovechó una de ellas para su construcción. Y también me parece interesante eso, como de pronto tener en medio de la ciudad un fragmento de casi que se parece más al paisaje del arroyo de montaña, ¿no? Que ya no es el jardín
controlado, al que estamos acostumbrados, sino que es un paisaje así como más desordenado, que creo que es algo que tenemos que aprender a apreciar, porque es algo que nos enseñan mucho las charlas de Caminar el Agua, creo, y la de Malú también, como algo que está más relacionado con nuestro propio clima, con nuestra situación geográfica, y que esto al final es un ejercicio que se puede hacer casi en cualquier cuerpo de agua, de arroyos, ríos, lagos de vuestras ciudades, ¿no? Que igual no son un paisaje majestuoso, que esté muy representado, o que sea considerado noble, sin embargo, pues nos cuenta mucho de nuestra propia historia, que creo que es algo que es importante tener en cuenta, ¿no? Y como no podemos evitar, ¿no? Yo no puedo evitar pensar desde donde os estoy hablando, ¿no? Que no podemos estar caminando por el río, pues os invito a reflexionar, también a pararse, a deteneros, a escuchar las aves, ¿no? Cómo ha cambiado de pronto la ciudad. A mí el escuchar a las aves constantemente debido a la falta de tráfico me lleva a pensar en la situación, en la actitud que tienen ahora mismo en el río, que como no nos podemos acercar, que están a metros de distancia, están ahí tan tranquilas, ¿no? A pesar nuestro, y son unas aves pues, que tanto he filmado para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Y ya para terminar, quería compartir con vosotros, os lo dejaré luego en el chat, para quien tenga curiosidad por seguir conociendo un poquito más acerca de este trabajo, un podcast que hice, que yo lo llamo podcast de meditación histórica, que con Javier Álvarez, que es pues que pretende ser, está pensado para que hagáis un recorrido por el Puente del Rey, pero también puede funcionar ahora como un recorrido virtual a través del tiempo, utilizando pues las aguas del Manzanares, la historia de la piscina, los diferentes eventos, pues para entender ese paisaje de otra manera, ¿no? Porque a veces pues detenerse a reflexionar es la mejor forma de no estar viendo siempre lo mismo. Y ya pues con esto termino la charla y ya podemos dar paso, si queréis, a las preguntas, etcétera. Voy a dejar de compartir pantalla. Pues nada, muchísimas gracias a las tres. Realmente me ha parecido un lujo tener distintas perspectivas y con unas presentaciones muy interesantes, muy bien preparadas. Y a mí también quiero decir que tanto que el podcast de Irene, que acaba de mencionar, también está en nuestra página web, en la página web de Caminar el Agua, en el blog. Y también en ese mismo blog hay un paseo sonoro de Malú. O sea que si tenéis interés en este tipo de productos, pues lo podéis ver no solo contactando con ellas, sino también entrando en nuestro blog de Caminar el Agua. También decir que, bueno, si hay alguna pregunta, si hay alguna cosa que queráis comentar, pues podéis ponerlo en el chat y dependiendo de cómo sea, pues puede ser que contesten ellas o abrir más una conversación. Mientras tanto, mientras vais pensando si queréis comentar algo, preguntar algo, alguna curiosidad que os haya quedado, alguna reflexión, decir dos cosas. Por un lado, me ha parecido muy interesante ver los tipos de las memorias de arroyos que van saliendo. Yo tenía tiempo de leer porque ya conocía lo que iban a contar. Así, me ha parecido muy bonito ver que tenía mucho que ver con la infancia, con los olores, los pies en el agua, los juegos, los abuelos. Me ha parecido muy bonito. Me gustaría recopilar esas visiones de los arroyos, esos recuerdos de los arroyos que tenemos. Y luego decir que en el correo que mandaremos, mandaremos una encuesta sobre esta charla. También mandaremos la foto que nos ha propuesto Malú con el reto de destapar el arroyo de Embajadores. Y también nos gustaría que, contestando ese correo, nos dijerais cuál os gustaría que fuera vuestra próxima deambulación surrealista que ha mencionado Camila, ¿no? Cuando podemos salir, cruzaríamos Madrid de este a oeste haciendo 90 kilómetros, yo qué sé, 30 kilómetros, en fin, que dejamos un poco, pues intentemos ya imaginar qué es lo que podemos hacer cuando podamos salir.
Yo no sé si hay alguna pregunta. Yo quiero decir una cosa que se me ha olvidado, que puedo. Me gustaría, si hay gente que tiene que, porque estoy segura de que sí, hay personas que tengan información, ya sea libros, cartografías o historias personales que quieran compartir en torno a los arroyos de Madrid, que utilicen el canal también para contarme y para seguir ampliando un poco todas estas referencias, ¿no? Porque seguro Leandro al principio hablaba, ¿no?, de Manuel de Terán, etcétera. Bueno, todas las referencias serán súper bienvenidas, porque al final son pistas, ¿no?, que una sigue y con las que va construyendo un poco todo esto. Así que eso por mi parte. Pues yo no sé, quizás, a no ser que haya alguien que quiera comentar algo o preguntar algo que le haya quedado, y si no, pues yo creo que podemos ir cerrando. Llevamos 1 hora conectados. No sé si, Camila, tú quieres añadir algo. Yo creo que siempre una pregunta para Irene. Antonio pregunta, ¿la piscina de la isla era para uso de todos los madrileños? Es decir, ¿no era clasista? Era una piscina de pago, creo que no era, o sea, no llegó a ser tan popular como la playa de Madrid, por lo que me han contado que la playa de Madrid sí que era bastante más barata, por así decirlo, que ahora no recuerdo. La piscina de la isla tampoco era tipo club de campo ni nada de eso, pero sí que costaba un poquito más. O sea, sí que creo que era, no sé si diría clasista, pero no era no fue tan popular como la playa de Madrid. A ver, pues nada. Bueno, tengo un anuncio que creo que ponía como, perdón, que me acabo de acordar, como 5 pesetas o algo así, pero ahora lo tendría que revisar, no recuerdo, pero tengo el precio. Bueno, sí, si no hay más preguntas, yo agradecer. Ah, sí, aquí hay otra pregunta. ¿Habéis hecho paseos por los arroyos que aún existen? No, eso sería bonito hacer, ¿verdad? Así que nada, hay que conspirar juntas y pensar en maneras de seguir recuperando esas derivas, ¿no? Sí, eso es algo que sí que me gustaría mucho hacer, ¿no? Y quizás de alguna manera marcar esos recorridos. Pero Sonia, sí que hemos hecho paseos por los arroyos que aún existen, ¿no? Por ejemplo, un arroyo que hemos recorrido es el del arroyo Meaques, en la Casa de Campo. Y de hecho, si entras en la página web, también tenemos el recorrido puesto en Google Maps, de manera que también con algunas referencias de lugares donde hay vestigios históricos, algunos apuntes de tipo también técnico. O sea que sí, hemos hecho el arroyo Meaques, desde luego en Manzanares varias veces, y también los viajes de agua de Madrid. Pero la idea es ir ampliando y también, ¿no?, buscar esos vestigios de arroyos escondidos, porque realmente también la topografía en algunos casos sí que te da información. Y también Rubén pregunta en qué se diferencia el actual parque sindical de la playa de Madrid. Y también me preguntan sobre, quizás preguntas eso, y luego una pregunta para Malu sobre el proyecto de destapar algún arroyo en Madrid. Vale, pues la diferencia, bueno, la playa de Madrid se construye un año después que de la isla, creo que en 1931 o 1932, y la diferencia principal es que la playa de Madrid está hecha sobre el propio río, ¿no?, con una presa, y Tomás cuenta en el resto del vídeo, pues que lo que comenta es que hoy en día no se bañaría nadie porque era algo cenagoso, ¿no?, que no estaba, pues que era al final agua de río, agua revuelta, y luego también pues sufre los estragos de la guerra civil. También la reconstruyen en el franquismo, igual que la isla, funciona unos años, pero luego hacen lo que se conoció también como la Charca del Obrero, el parque sindical, que esos eran unas grandes piscinas, entonces no tiene nada que ver, eso ya no es el propio río, sino está cerca, pero es un conjunto de piscinas. Malu, ¿quieres contestar a la pregunta relacionada sobre si hay proyectos de destapar algún arroyo en Madrid? Bueno, en realidad a mí me encantaría que los hubiera, ¿no? Y quizás este tipo de presentaciones y este tipo de conversaciones pues animan a la gente que tiene la capacidad política tomar ese tipo de decisiones. No necesariamente tiene que ser, bueno, hay
un arroyo riguroso, ¿no? O sea, hay que reinventarlos también de alguna manera, ¿no? Para que sean compatibles con la ciudad actual. Pero, por ejemplo, el Parque Calero, sin ir mucho más lejos, estaba pendiente de una reforma, que yo desconozco como los términos, ¿no? Pero sería bonito que en esa reforma del parque se reconciliaría con ese pasado no tan lejano y además utilizar las zonas verdes, los espacios comunes como lugares en los que te relaciones de una manera más cercana con los procesos naturales, con la historia de la ciudad. Por ejemplo, el Parque de San Isidro pues también se desfiguró completamente, ¿no? Era una zona de areneros, ahí estaba la columna de San Isidro, ¿no? El yacimiento paleontológico. Cuando se hace el parque se vuelve a reformar completamente la topografía y no nos permite leer para nada como nuestro pasado, ¿no? Y tampoco pues esa cuestión estética de unos paisajes más secos, más amarillos, quizás no tan verdes, ¿no? Entonces, bueno, es el trabajo que a mí me encantaría poder llegar a hacer. Charo pregunta si es peligroso tener arroyos subterráneos. Yo quizás puedo contestar yo en ese sentido que sí, claro. El hecho de que haya unos arroyos que están tapados, a veces inevitable en un contexto urbano como puede ser de Madrid, o sea, normalmente lo que se hace es se construyen colectores que aseguran que el agua, digamos, haya un tamaño de tubería suficiente para sacar todo el agua, todo el caudal que pueda llevar a ese arroyo. Lógicamente, si ese tipo de trabajo no se hace bien, pues sí que puede haber peligro. Yo siempre pongo el ejemplo de hace unos años un pueblo que se inundó completamente, ¿no? Que se llama Cebolla, si no recuerdo mal. Claro, si uno miraba Google Maps, el mapa, veía que había un arroyo que entraba y que entraba en el pueblo y desaparecía y se convertía en la calle mayor. Pues efectivamente ese arroyo, pues cuando empezó a llevar un día que empezó a llevar muchísima agua, inundó completamente el pueblo y la calle mayor se volvió a convertir en el arroyo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que en Madrid están diseñados los colectores para que no haya peligro, pero en otros lugares sí que puede ser complicado, ¿no? Y luego, bueno, hay más preguntas, quizá cogemos un par más, porque yo creo que llevamos una hora conectados, pero hay una pregunta sobre en Villaviciosa de Odón, si había un arroyo, si aún existe, si sabéis cuándo Yo de Moratalaz sí que sé. De Moratalaz. Moratalaz pasa lo mismo con los años 80, con el desarrollo de toda la urbanización, de todas las viviendas, ¿no? Todo eso. Hicimos también un proyecto y también están como rastreados. Allí también generaron muchos problemas con la infraestructura, con el metro. Se inundaba, ¿no? La infraestructura. Y también las viviendas, en ese caso, que eran viviendas que no estaban demasiado bien cimentadas, también han tenido bastantes problemas. Con eso que ha dicho Lucía, ya es cierto, o sea, los arroyos, o sea, el flujo de agua está, es decir, la ciudad es la que viene después. Es un poco lo que dice a veces Camila sobre el río y la ciudad de Madrid, ¿no? El río estaba y llegó la ciudad, de alguna manera. Bueno, y José María del Moral pregunta si alguien está grabando. Sí, lo dije al principio, esta sesión, como las otras dos, pues van a estar subidas en nuestro canal de YouTube. En el correo que os mandemos después, pues ya las podéis encontrar. David bueno, también pregunta eso, ¿qué otras propuestas existen para naturalizar una ciudad? Bueno, son propuestas variadas, ¿no? Es verdad que ahí habréis hablado de las huertas, que también tiene como una función muy social, ¿no? Que tiene que ver también con el tener lugares de espacios de trabajo en común y de generación de tejido vecinal. Hay ciertas propuestas, ahora, bueno, pues todavía no se sabe, se habla del bosque metropolitano, que no se sabe todavía en qué se va a concretar. Bueno, hay esfuerzos todavía, además ahora con la crisis sanitaria en la que estamos viviendo, no sabemos bien hacia dónde. Bueno, va a haber un parón, creo, supongo, pero ojalá que se retome. Y ahí hablan del Turia en Valencia, en Sevilla, en Girona. Hay algunos ejemplos. Bueno, pues os parece, yo creo que quizás podemos dar por terminada esta sesión. Yo creo que en el chat están saliendo, ¿no?, ejemplos, también hablan de Villaviciosa, ejemplos interesantes, y también veo que la gente empieza a irse, así que yo creo que es bueno ir cerrando. Daros las gracias a las tres ponentes excelentes por habernos alegrado la mañana del domingo aquí encerrados.
Y nada más, pues a la próxima y nada, con el deseo de poder caminar el agua pronto todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.